Y como ven en su boletín, el título es Ancianos. Ancianos. Primero de Pedro capítulo 5. Voy a leer los primeros 4 versículos aquí. Esto es la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablando a los ancianos, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos explica. Tu palabra dice que contiene todo lo que todo lo que es necesario para la piedad y para la vida. Y hoy en día pedimos que nos hablas, Señor, acerca de este oficio de lo que es un anciano en la iglesia. Pedimos, Padre, que podamos mirar estos versículos con claridad. Y pedimos mucho, Señor, tu ayuda. Háblanos ahora, Señor, para que podamos entender que tu pueblo aquí, los que son miembros y los que buscan una iglesia, pueden saber qué es lo que debo ver en lo que son los líderes de una iglesia. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículos muy interesantes son, yo creo que vamos a cubrir los primeros 2 solamente hoy. Aquí el apóstol Pedro está exhortando a los líderes de Dios, los líderes de su iglesia, ancianos de qué deben hacer para el beneficio y la bendición de la iglesia. Y lo vamos a ver hoy y la semana que entra también. Y en la manera que vamos a ver, les voy a hacer una exposición de estos textos para enseñar a ustedes 3 cosas. Primeramente, ¿qué son ancianos? Segundo, ¿por qué es que la iglesia nos necesitan? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que deben estar haciendo? ¿Qué es lo que deben estar haciendo? ¿Qué es un anciano? ¿Por qué es que la iglesia los necesitan? ¿Y qué deben estar haciendo? Aquí hay exhortación a los ancianos por el apóstol Pedro. Es exhortación al liderazgo necesario para que la iglesia, los que están en la iglesia, que pueden perseverar. Para que la iglesia y los que están en la iglesia perseveran y que tengan un impacto en el mundo para Cristo Jesús. Esas 2 cosas son muy importantes. Que la iglesia sigue marchando, perseveran y también que tienen un impacto para Cristo en el mundo. Los ancianos son los líderes principales y con ellos Dios cumpla su obra dentro de su pueblo, entre su iglesia. Eso es, yo creo, conocido por todos. En el contexto de esta carta es a la iglesia de Dios esparcidos por una persecución, por la persecución contra ella. Y Pedro llama a la iglesia aquí, en los primeros 4, a 2 cosas, en los primeros 4 capítulos. Primeramente les llama a estar firmes. Estar firmes bajo la persecución. A ser fiel a la fe aunque es difícil por la persecución. A descansar en Él y a mantener su esperanza en Él mientras que están perseverando. La primera cosa que Él está enseñando a esa iglesia es que ellos deben perseverar. Y aunque van a sufrir poco tiempo, dice Pedro, que el Señor nos va a llevar hasta el fin. La segunda cosa, primeramente a perseverar, y también los llama a ser diferente.
a ser diferentes de este mundo. Como dijo, como leo en 1 Pedro capítulo 2, el hermano Mario, a ser diferente como sacerdocio santo, presentando sacrificios. Nuestra vida es un sacrificio al Señor. Estaba diciendo a esa iglesia, deben perseverar bajo la persecución y deben ser diferentes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Conectando los perdidos a Dios y conectando a Dios con los que le necesitan. A vivir en una manera que la fe que se enfoca en la santidad. Nuestro enfoque debe estar en la santidad, haciendo lo bueno aún cuando hacer el bueno es difícil, como hoy en día. Muchas veces todo lo que se hace hoy para lo bueno lo llaman hate speech o odio. Nosotros bajo persecución, y no hemos visto nada de persecución todavía, es que queremos vivir una vida santa y promover eso para que los perdidos puedan conocer a Dios y que Dios nosotros acercamos a los que lo necesitan. El llamado de Pedro al creyente es a perseverar, a cada uno de nosotros, perseverar y ser diferentes, ser santos, haciendo un impacto en este mundo para Cristo Jesús. Y si lees esta carta, entiendes que estaban bajo severa persecución. Y aquí en esos versículos, Pedro exhorta a los ancianos y los que son dados a la iglesia por Cristo a cumplir su llamado como instrumentos principales de la iglesia. ¿Para qué? Para equipar la iglesia para perseverar y tener impacto en el mundo. Eso es, para perseverar y tener el impacto en el mundo. Como embajadores de Cristo. Somos nosotros, administradores, 1 Corintios capítulo 4. Un administrador es alguien que maneja algo por otra persona. La iglesia es de Cristo, nosotros somos administradores de su iglesia para Cristo. Los ancianos. A perseverar y a impactar el mundo para Cristo. ¿Cómo? Siendo como Cristo. Imitando a Cristo. ¿Y cuántas veces dice el apóstol Pablo eso? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así es como nosotros vamos a impactar el mundo para Cristo. Es que ellos pueden ver a Cristo en nosotros y con la palabra de Dios claro. Desde el principio de esta carta hasta el fin de capítulo 4, Pedro ha exhortado a los creyentes a vivir a vidas de perseverancia y ser fieles a Cristo aún dentro del contexto de sufrimiento y persecución. Esto es ser fiel, ser de fiel perseverancia, viviendo en santidad para Cristo Jesús en un mundo de persecución. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí, el contexto de la carta. Ahora, aquí en capítulo 5, él comienza a comunicar a los que son líderes de esta iglesia las responsabilidades críticos de asegurar una estabilidad y sanidad en la iglesia. En la iglesia. Es a comunicar a los líderes, a los ancianos, a los líderes, las responsabilidades que son críticos para asegurar que hay una estabilidad y sanidad dentro de la iglesia. Él está exhortando a los ancianos de la iglesia a que apacentar, eso quiere decir a pastorear y a proveer dirección. Dos cosas que hace un pastor. Apacienta la grey y también provea dirección, los guía. Y ese liderazgo es necesario para la iglesia sea lo que Dios quiere que sea en el mundo. Que sea una iglesia que sigue lo que la palabra de Dios dice. Este liderazgo es necesario para la iglesia para que sea lo que Dios quiere. Este liderazgo es necesario porque las ovejas
necesitan pastores. Ovejas necesitan pastores. Un comentarista dice que una de las razones principales que necesitamos iglesias es porque las ovejas necesitan pastores. Y es cierto. Así es como la palabra de Dios lo enseña. Pero no solamente predicadores, eso tienen que entender. No solamente predicadores que están comunicando la verdad. Él está hablando de hombres diseñados por Dios, encargados por el Espíritu Santo, líderes llamados a cuidar de la iglesia, a cuidar de ustedes, a conocerlos y a servirles para que sus vidas puedan traer gloria a Dios y pueden hacer un impacto por Cristo en el mundo. No solamente es predicar, es de conocerlos, es de amarlos, es de cuidarlos, es de servirlos. El pastor no es alguien que se queda adelante y todos los demás sirven a él. Como dice el Señor, el que quiere ser el mayor en el reino, ¿qué? Va a ser el siervo entre todos los demás. Es un siervo. Cuando ves un pastor que quiere ser servido, ahí es una señal que tal vez estoy en una iglesia equivocado. No solamente predicador. Hay muchos buenos maestros, pero hay pocos buenos pastores. Les digo, conozco muchos de cuando estaba en el seminario. Miramos los textos. Y mirando los textos, comenzamos en versículo 19 de capítulo 4. Dice, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay los que, dice, los que están en Cristo Jesús van a sufrir. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Van a sufrir. Ellos deben encomendar sus almas a un fiel Creador. Aunque es difícil, confía en Él. Perseverando haciendo el bien. Es lo que está diciendo. Perseverando haciendo el bien aunque es difícil. Así es como termina esta sección. Capítulo 1 hasta 4, el fin del capítulo 4. Pedro dice ahora en capítulo 5, para cumplir eso, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y cuando aparezca Cristo, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Estar cuidando de ellos. Aquí está diciendo lo que es el primer requisito de un anciano, es el deseo de ser anciano. El deseo de ser anciano. ¿Por qué el deseo? Es que tienes el deseo de todo lo que vamos a ver hoy. De cuidar la grey de Dios, de apacentar la grey de Dios, de amar la grey de Dios. Tienes un deseo, un amor por la iglesia. Y quieres hacer lo que el Dios te ha llamado a hacer para ser un anciano. Es un deseo. El primer requisito es un deseo. Es un deseo de hacerlo. Aquí Pablo está hablando a ancianos de una iglesia local. Aquí es otro texto que muestra que hay iglesia, hay membresía en la iglesia. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. No está hablando a todo el mundo, todos los creyentes en todo el mundo. Está diciendo a esta iglesia, los ancianos que ustedes están bajo su cargo, es una iglesia local. Él está diciendo esto. Aquí en Asia Menor hubo muchas ciudades, muchas iglesias. Pedro está diciendo, estoy hablando a los hombres que os pastorean a ustedes.
tus pastores. Estoy hablando a los ancianos de esta iglesia. Estoy hablando a los líderes principales del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Estoy hablando a los siervos que apacientan, que dirigen, y eso se llaman ancianos. ¿Ok? ¿Qué es un anciano? El nombre anciano, el título anciano, es sinónimo con dos otros nombres que hablan acerca de lo que hacen. De lo que hacen. Anciano es sinónimo, como te digo, con dos otros títulos que explican lo que ellos hacen. Pastor apacienta. El obispo provee dirección y cuida de la iglesia. Para mirar eso, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, aquí el apóstol Pablo está terminando ya su carrera, en su último viaje. Está regresando a Jerusalén con la ofrenda que hemos visto que él ha recogido. De ahí lo van a arrestar y todo, y luego lo van a enviar a Roma. Pero aquí, él no quiere llegar a Éfeso porque no quiere tardarse mucho ahí, pero él quiere dar dirección final a los líderes, a los ancianos. En versículo 17, enviando pues desde Melito a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. O ahí está esa palabra, los ancianos. Luego en versículo 28 dice, por tanto, mirad, hablando a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Otra palabra, obispo, para apacentar. Otra palabra que es pastor, apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí son los tres nombres para estos líderes dentro de la iglesia. Tres nombres son sinónimos. Son lo mismo. Son sinónimos. Es el mismo oficio. Representan el mismo título. Con las mismas responsabilidades. Anciano, pastor, obispo. Esos tres nombres son sinónimos para el mismo oficio. Representan, uno es el título del oficio, anciano. ¿Ok? Anciano. Presbítero. Es donde nosotros viene la palabra presbiteriano. Es anciano. Presbítero. ¿Ok? Habla de uno que es mayor en edad y también habla de madurez. De madurez. ¿Ok? De madurez. Anciano, madurez, pastor, apacentar, obispo, provee dirección. So, es alguien, el anciano es alguien que tiene la edad y madurez para dirigir o liderar. Entre los judíos, el anciano era uno que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el corte supremo. Ellos tenían cierta edad que tenían que cumplir para estar en el Sanedrín. Ahí los jueces fueron escogidos de los hombres mayores en edad y que tenían experiencia y conocimiento de la ley. Ancianos. Cuando oímos los ancianos entre los judíos, los ancianos en Jerusalén, está hablando de estos hombres mayores en edad que tienen conocimiento, experiencia en la ley. En el cristianismo, los ancianos son los que gobiernan sobre la iglesia dando dirección, apacentando la asamblea o la congregación. Estos son líderes maduros, varones. Anciano habla de madurez, con el título y responsabilidad de anciano por su madurez, no tanto por su edad, por su madurez. Por su juicio en asuntos espirituales, conocimiento de la palabra. Cuando digo no tanto de edad, vimos en los requisitos, no un neófito, no un nuevo convertido. Eso es uno de los requisitos, no un nuevo, alguien que tiene experiencia, alguien que tiene, como digo,
juicio en los asuntos espirituales. Conoce la verdad. Anciano habla de madurez. De madurez. Cuando aquí dice, guarda Hechos 20, porque vamos a regresar ahí. Cuando dice, ruego a los ancianos, está usando ese término. Hombres que llenaban los requisitos de 1 Timoteo 3, lo que leo mago, que llenan los requisitos de Tito 1, de ancianos, hombres de carácter, de honor. Ellos fueron dados la responsabilidad de apacentar la grey de Dios. Los otros, o esos ancianos, los otros dos títulos vienen por lo que es la función del oficio. El anciano, por su madurez, es de apacentar, pastor, y de cuidar y dar dirección, obispo. Y se ve esos dos títulos en 1 de Pedro 5, versículo 2, pero también aquí en Hechos 20, 28. Aquí dice, por tanto, mirar por vosotros. Él está diciendo a estos ancianos, cuida tu vida. Antes de todo, cuida tu vida. Mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, acuérdate de eso, os ha puesto obispos para apacentar, pastores, obispos y pastores. Pedro dice, estoy hablando a ancianos, el oficio del quien gobierna, dirige, apacienta y sirve el pueblo de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Estos ancianos dirigen, apacientan y sirven el pueblo de Dios. Y él les dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentar la grey de Dios. Apacentar la iglesia del Señor. Esto es de un pastor. En 20:28 dice, apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Eso es, anciano, les dice apacentar la iglesia del Señor o apacentar la grey de Dios. El sustantivo en todo el Nuevo Testamento solamente se halla en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Si vamos a Efesios 4, guarda esos otros dos, Hechos 20 y también 1 de Pedro 5. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, todo el capítulo 4 está hablando de los dones de los hombres que Dios dio a la iglesia para líderes. En capítulo 11 dice, y él mismo, Dios, él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros que pastores maestros. Pastores que son maestros. El sustantivo pastor es el único lugar en el Nuevo Testamento que aparece hay. Cuando refiere a Jesús como buen pastor, no está hablando en el modo sustantivo como aquí. Aquí habla de pastor maestro. Es un oficio, no pastores y maestros. Está hablando del pastor que es un maestro. Pastor maestro. Y solamente hay en el Nuevo Testamento habla de un pastor maestro. Eso es lo que el pastor hacen. Eso es lo que pastores hacen. Ellos enseñan, les apacientan, les dan de comer, puede decir, a las ovejas. Y mira, versículo 12. A unos pastores maestros a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es muy necesario. Los pastores maestros edifican o purifican el pueblo, enseñan, apacientan la iglesia del Señor para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos, bien concertados, unidos, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe el crecimiento de la iglesia.
Pero eso es los pastores maestros que están edificando los santos. Por esa razón es un gozo recibir un nuevo creyente, un nuevo miembro, porque uno se goza en enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un deseo que tiene. El primer requisito es desear hacerlo. Es desear hacerlo. Pastores, pastor. Ya vimos, anciano, pastor. Otro título que es sinónimo con anciano, que es sinónimo con pastor, es diácono, es obispo. En capítulo 5 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí es donde vemos en Hechos 20:28, apacentar, mirar por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto como obispos. Un obispo cuida de la iglesia. Cuida de la iglesia. Obispo. Cuidando. Episcopos es la palabra. Scop quiere decir ver o velar. Epi, como vimos, quiere decir sobre. Ellos velan sobre el rebaño. Episcopos. Ellos velan sobre la iglesia. En la iglesia es el nombre de obispo, como dice aquí en versículo 20-28, que cuida, vela sobre, para proteger, para proveer dirección para la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Si ves Hechos 20, dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, apacentar la iglesia del Señor pastor, la cual, ¿por qué? Porque yo sé, Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso es necesario, anciano sí, pastor sí, pero obispo que vela sobre la iglesia, porque hay lobos rapaces, aquí dice, que entrarán. Más de eso, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. ¿Cuántas veces hemos visto eso en iglesias? ¿Por qué? Porque los pastores, los ancianos, los obispos no están haciendo su trabajo para proteger la grey que Dios les ha puesto bajo su cargo. Y luego dice aquí, por tanto, velar. Eres obispo, velar, acordándoos de por 3 años, eso es Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Amonestar con la palabra. No rehusé de compartir todo el consejo de Dios con ustedes. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Está diciendo, los encomiendo a la palabra de Dios que está, porque ustedes tienen que estar enseñando al grey de Dios y también protegiéndolos de falsos enseñantes, de falsos maestros, lobos rapaces que se levantan por dentro de la iglesia o que quieren entrar por fuera de la iglesia. Obispo. Velan sobre, protejan, proveen dirección. El obispo es uno que vela. También el obispo es un pastor. También el obispo es un anciano. Es un pastor que apacienta la grey y es un anciano que es maduro en la fe. ¡Wow! Sinónimos, los 3. Pedro está hablando a ancianos por su madurez, a pastores para apacentar la grey de Dios y a obispos que cuidan, que velan por la grey de Dios. Él está hablando a todos
que son ancianos, líderes en la iglesia. Ancianos. Que tienen todos esos requisitos que vimos en 1 Timoteo 3, pero igual que los diáconos, pero son aptos de enseñar con madurez espiritual. Estos ancianos son los que dan liderazgo, alimento y cuidado a la iglesia del Señor. Eso es lo que los ancianos deben estar haciendo. Sirven en la iglesia local. ¿Bajo quién? Bajo el príncipe de los pastores. Bajo Cristo hay una autoridad. Cristo Jesús, versículo 4 aquí. El príncipe de los ancianos. Los apóstoles en las iglesias primitivas elegían los ancianos. Veían a alguien que es capaz, maduro, vean a alguien que puede apacentar la grey de Dios, vean a alguien que tiene cuidado a proteger la grey de Dios. Eso es la práctica apostólica dentro de la iglesia, es que ellos escogían los ancianos. Si vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Esto es su primer viaje misionero. Él está en Listra, Derbe, Iconio, Antioquía. Aquí dice en versículo capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que se permaneciesen, como vimos en Pedro, en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Versículo 23, y constituyeron los apóstoles ancianos. ¿Dónde? En cada iglesia local. Listra, Iconio, Derbe. Y las ciudades son cercas, pero cada uno tenía su iglesia. ¿Ok? Y eso es Galacia. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso era la práctica en la iglesia primitiva. Estos afirman los líderes apostólicos, podemos decir. Los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Oraron, buscaban la dirección del Señor y constituían los que van a servir. ¿Cómo qué? Como ancianos, pastores, obispos, cuidando sobre el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Mira Tito capítulo 1. En Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corriges lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pedro dice a Tito: establece en Creta a ancianos en cada ciudad. Es importante, la iglesia los necesita. ¿Por qué? Porque es necesario tener el liderazgo de ancianos que son pastores y obispos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en la iglesia? Para asegurar que el pueblo de Dios crece, para perseverar bajo persecución, cualquier situación, y que glorifica a Cristo en el mundo. Por esa razón es necesario ancianos en la iglesia, para que ellos puedan perseverar. Eso es muchas veces la consejería, para que puedan perseverar, y también exhortamos para que viven vidas santas, como hizo el pacto de membresía Patti. Hacen un pacto de vivir vidas santas. Si no lo están haciendo, nosotros los exhortamos a vivir vidas santas, a tener un impacto en el mundo. La prioridad del liderazgo nuevo testamentario es establecer ancianos, pastores, obispos. Es importantísimo en cada rebaño de Dios. Si regresamos a 1 de Pedro capítulo 5 aquí, Pedro dice aquí: apacentar la grey de Dios
que está entre vosotros. Versículo 2. Quiere decir donde están sirviendo. Ustedes ancianos, apacentar la grey de Dios donde ustedes están sirviendo. Es tu grupo. Son los por quien vas a dar cuentas en el día de juicio. Tu grupo. Versículo 3 dice, los que están bajo vuestro cuidado. Vuestro cuidado. Wow. Muchos dicen, pues ¿quién va a querer ser anciano con tanta responsabilidad? Pero a estos ancianos Pedro habla aquí. Al liderazgo necesario. Ancianos maduros, pastores elegidos, llamados por Dios para dar dirección y cuidado sobre la iglesia, obispos. Algo que reconocer aquí, hermanos. La iglesia no escoge o llaman a los ancianos. El Espíritu Santo, como dicen en Hechos 20:28, cuidado de ti mismo y por todo el rebaño de Dios que el Espíritu Santo os ha puesto. El Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Apacentar la grey de Dios. La iglesia no los escoge, no los llaman. El Espíritu Santo los llama, los pone. La iglesia los que afirma. Por eso es el voto. Son llamados y puestos por Dios. Las iglesias los afirman. Con afirmar que califican ser ancianos. Pero tiene que tener buen conocimiento de lo que es. Si alguien dice, cierta persona no califica, yo les voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque no es un hombre de una sola mujer. Fue casado, se divorció porque su esposa era incrédulo, se casó con otra. Eso no quiere decir el texto. El texto está hablando de alguien que es fiel a la mujer que él tiene. Una sola mujer que es fiel a ella. No está diciendo que cuando era incrédulo se divorció y todo eso ya no puede ser anciano. No. Por esa razón tienes que entender muy bien. Dice, no, los hijos tienen que ser creyentes. No. Tus hijos tienen que estar en sujeción. ¿Vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. Salvación es del Señor, ¿no? Es el Señor. Pero tú dices, mira, mientras que tú vives aquí, tú vas a la iglesia conmigo. Y si los hijos están bajo sujeción de sus padres, califican. No sean rebeldes. Ellos no rebelan contra lo que tú crees. Tal vez no creen igual, pero no hacen pleito contra lo que tú crees. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Por eso tienen un mes con Mago. Pobre Mago. A estos Pedro habla. Pedro habla a estos. Está hablando a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Y mira cómo lo hace. Eso es muy interesante para mí. A los ancianos que están entre vosotros. Y luego él dice, yo anciano también con ellos. Wow. Esta palabra, ruego, es paraclejo. Es un verbo con un tenso activo, diciendo que él está involucrado, que deseos que ellos se unen con él, hombro a hombro. Paraclejo quiere decir a venir al lado de él, a Pedro. ¿Okay? Os ruego. Porque yo soy anciano también, que entran en esto conmigo. Ruego es a exhortar, a desafiar, a invitar. Es una invitación personal de Pedro a venir conmigo y ser anciano en la misma manera. Él dice, yo también soy anciano. Él comunica que con una invitación personal, una exhortación personal, ven a mi lado en el labor de ser anciano como yo soy anciano también. Eso es tremendo. ¿Sabes por qué es tremendo? Porque Pedro es un apóstol. Él podía decir
haz esto porque yo soy apóstol y yo te digo que hagas esto porque yo tengo la autoridad apostólica. Yo te mando a hacerlo en esta manera. No. Voy a ejercer la autoridad apostólica, voy a ejercer mi posición y mandarte a hacer lo que exhorto que hagas aquí. Pero no, Él no hace así. Él le comunica en una manera personal. Y es interesante que Pablo lo hace también. Mira 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses en capítulo 2. Pablo lo hace. Dice, porque nunca, voy a comenzar en 5, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni por vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Él dice, podemos porque somos apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Él dice, nosotros podemos ejercer nuestro poder apostólico, pero ¿qué? No lo hacemos. Pedro no está diciendo yo soy mejor de ti, yo soy más arriba de ti, yo soy apóstol, yo soy. Él no, él está diciendo yo soy uno de ustedes. Yo soy pastor, yo soy anciano, yo soy obispo. Yo estoy haciendo lo que ustedes están haciendo. Y yo exhorto que lo hagan bien. Yo anciano también con ellos. Él les habla ojo a ojo, hombro a hombro, anciano a anciano. Él no estaba hablando como él es más grande que ellos. Él estaba hablando al nivel de ellos. Uno de ellos. Luego él se identifica con su testimonio. Él dice aquí, ruego ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo. Wow. Él dice, yo soy anciano con ustedes, pero algo que yo tengo es que, él dice, yo soy testigo ocular. La palabra Mateu rumei emai. Yo soy testigo ocular. Yo estaba ahí. Yo lo vi sufrir. No solamente me dijeron, murió en la cruz y eso. Yo era testigo ocular de lo que Cristo sufrió. Yo vi personalmente lo que costó este rebaño. Lo que fue pagado por estas ovejas que sirven. Yo lo vi. Y yo sé lo que valen. Yo sé lo que valen. Yo lo vi. Vi el precio que pagó por ellos y por nosotros. Y sin duda, Pedro también sufrió por la causa de Cristo. Mira capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Él era participante de los padecimientos de Cristo. Él no solamente lo vio, los sufrimientos de Cristo, pero él participó en los sufrimientos de Cristo. Él fue encarcelado, si se acuerdan, en Filipos. Él fue azotado, no, eso es Pablo. Él fue azotado, amenazado en Jerusalén, Pedro. Y él dice, yo, anciano también con ellos, de Cristo, testigo de los padecimientos. Yo lo vi. Y yo quiero que se unen conmigo. Y luego miran lo que dice. Y luego dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Uno dice, ¿cómo puede ser testigo de la gloria que va a ser revelada? A ustedes va a ser revelada. Pedro vio los padecimientos, pero él también vio la gloria. Él está dando referencia a
Mateo 17, él estaba en el monte de transfiguración. Él vio la gloria de Cristo. Ay. Él tuvo una vista de la gloria venidera, lo probó. En otra vez en 4:13 dice, si no gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De las dos cosas. Eso es su testimonio. Es decir, yo vi la gloria. Y como participante de esa gloria estoy hablando a otros participantes porque ustedes van a gozar de eso. Ruego a los ancianos entre vosotros, yo anciano también, y te sigo los padecimientos de Cristo, que también que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que está diciendo, vale la pena. El oficio en que tú estás, aunque hay mucha responsabilidad, vale la pena. Vale la pena ser anciano, a tratar de conocer la palabra de Dios con madurez. Vale la pena ser pastor, apacentar la grey de Dios, enseñarlos la palabra de Dios. Vale la pena ser obispo, cuidar de ellos, protegerlos de los rapaces y los que levantan dentro. Para la gloria venidera. Vale la pena. Y Pedro está diciendo, y me lo pueden creer, ¿por qué? Porque yo lo he visto. Yo lo vi. Los padecimientos y también la gloria. Eso es un desafío que Pedro hace a los ancianos. Y él no dice porque soy apóstol, él dice porque yo soy uno de ustedes. Lo he visto ancianos. Él está diciendo, lo he visto ancianos. Y tu ministerio vale la pena. Yo soy Pedro y les ruego, ancianos, como anciano también, con el testimonio que he visto y he bebido, ¿qué, Pedro? Apacentar la grey de Dios. Ese apacentar es un verbo auristo, imperativo, activo. Urgente es este verbo. Tienes que hacerlo. Apacentar es pastorear, atender, proteger, alimentar, dirigir. Haz la obra de un pastor. Es una obra con mucho valor. Tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque el valor de la obra está conectado directamente con el valor de las ovejas. Hechos 20:28 dice que las ovejas, ¿cómo los ganó? Por su propia sangre. Por su propia sangre. Por tanto, mirad de vosotros por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. ¡Wow! Las ovejas, el Dios del universo las ganó, los compró por su sangre, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Estas ovejas que le costó tanto, dice anciano, mira, cuida de ellos, apacentarlos, protegerlos, enseñarlos. Por eso tiene tanto valor, no por el oficio, es por lo que cuestan las ovejas. Mira, 1 de Pedro 1:18, ahí estamos en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¡Wow! Si lo que uno paga por algo define su valor, ¿cuánto cuestan las ovejas?
Las ovejas aquí en todo lugar. ¿Cuánto cuestan? No tienen precio. They're priceless. Si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes precio. Eres precioso en sus ojos. No fuiste rescatados con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Las ovejas no tienen precio por lo que fue pagado por ellos. Y los ancianos, pastores, obispos que les cuidan, que les alimentan, tienen valor, tienen importancia, no por la obra que ellos hacen, por lo que cuesta las ovejas. Y Dios los encarga al cuidado de ellos. Ovejas preciosas sin precio. Mira, cuida de ellos. La esposa del Cordero. La esposa la cuides en santidad. O la vistes en una minifalda pintada su cara y todo eso. No. La cuidas en santidad. Busca su santidad, como dice Pablo. Como dolores de parto sufre para ver Cristo formado en vosotros. Hermanos, qué tremenda responsabilidad sobre los pastores. Porque ellos van a dar cuentas a Dios por cada oveja que está bajo su cuidado. Cada uno de ellos. Y Cristo va a decir, ¿sabes qué? Yo pagué por él. Por mi vida, yo di por él. El valor de la obra de ser anciano se halla en el valor de las ovejas. Esos son estos dos versículos. Vamos a ver más la semana que entra, pero es increíble cómo Pedro lo desafía a los ancianos. Porque él lo dice, no como apóstol, pero yo soy también anciano. Junto con ustedes, yo quiero hacer esta obra. Tengo el deseo de ser anciano como ustedes. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por mostrarnos, Señor, lo que es el valor y la importancia de estos líderes dentro de tu iglesia. Pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros, los líderes y también las ovejas, que nos purificas para la obra donde tú nos has puesto. Que nos das valor, Señor, para hacerlo con integridad. Y que cada paso que tomamos como ancianos, pastores, obispos, que contemplamos, Señor, cuánto valen las ovejas para ti. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros y ayudarnos, Señor, a exhortar los unos a los otros en amor y a buenas obras. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu ayuda en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos